Hola, geoexploradores, bienvenidos a los jueves de científicos y de científicas. Perdón por la tardanza, se nos estaba aquí cruzando un poco el internet, pero ya estamos por acá. Ya también aquí está nuestro invitadísimo de honor. Y bueno, antes de presentarles la ponencia que tenemos para el día de hoy, queremos invitarlas a las actividades que tenemos en GeoExplora en el mes de julio, porque ya está terminando junio, en el mes de julio. Y dejen, ay, no sé qué está pasando en mi computadora, espero que lo puedan ver por acá. Y bueno, les recordamos que ahora andamos en GeoExplora 2.0, tanto en Facebook como en Instagram, para que nos puedan seguir. Nuestra cuenta original fue hackeada y no nos permite hacer estos en vivos, entonces por eso es que migramos a GeoExplora 2.0 y ahí pueden seguir todas las pláticas de los especialistas que les traemos para hablar de paleontología, de geología y en general de las ciencias de la Tierra. Y bueno, el día de hoy, 27 de junio, tenemos la última ponencia del ciclo de conferencias que dedicamos a los océanos del pasado. Y bueno, hoy nos van a hablar de peces espinosos. Ya hablamos de estromatolitos y los mares precámbricos. Vino nuestra querida Diana Arenas. También hablamos de las tortugas marinas con nuestro querido Olivier y de los sirenios con Natalia. Así que hoy cerramos este ciclo de conferencias y los invitamos a las conferencias que vamos a tener en julio, que están dedicadas al Cretácico de México. Vamos a hablar de ceratópsidos, de huellas de dinosaurios en Puebla y una reconstrucción paleoclimática que hicieron muy interesante con base en paleobotánica. Así que no se pierdan también nuestras pláticas de julio. Queremos invitarlos a los talleres sabatinos que tenemos en GeoExplora. Este sábado es el último que tenemos dedicado también a los mares del pasado, en donde vamos a hablar de las tortugas marinas y vamos a hacer un modelo de arquelón para que conozcan a esta tortuga marina que era gigante. Y bueno, conocer un poco de las adaptaciones que tuvieron este grupo de organismos a la vida marina. Y en julio vamos a tener talleres de paleoarte y van a ser talleres bien interesantes porque vamos a revivir las batallas del pasado, esas batallas que quedaron en el registro fósil de peleas impresionantes entre anomalocares y trilobites, velociraptor y protoceratops, cretoxirina y pteranodon y mamuts contra mamuts. Así que no se lo pierdan, vengan a dibujar con nuestro querido paleontólogo y paleoartista José Luis Martínez Díaz. Y bueno, también les recordamos a los que están haciendo homeschool que pueden apoyar sus clases en casa con GeoExplora. Tenemos talleres de diferentes temas de las ciencias de la Tierra y de las ciencias biológicas, así que pueden ver nuestro catálogo y nosotros les damos su clase y su taller para los que estén haciendo escuela en casa. También recuerden que nos vamos este sábado, nos vamos a la expedición Edad de Hielo, todavía hay lugares si alguien quisiera unirse de último momento. Y bueno, visitamos 3 yacimientos fósiles, uno de ellos considerado el más grande yacimiento del Pleistoceno de Latinoamérica, que es los descubrimientos que se hicieron en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Visitamos el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin y hablamos de los descubrimientos que hicieron por allá. Después nos vamos al lago de Texcoco y visitamos la casa de Don Celso, en donde literalmente al hacer una cisterna encontró un montón de huesos de la megafauna. Y terminamos en una estación del metro en la Ciudad de México que nos recuerda quiénes habitaban primero esta gran ciudad. Así que no se lo pierdan, si todavía hay lugares, si quieren venir, pueden contactarnos acá en GeoExplora. Y si quieren un recorrido más largo, porque este de megafauna es de un día, tenemos un recorrido de la Dino Expedición, que es de 2 días, con hotel en Zapotitlán, y vamos a visitar yacimientos fósiles de hace 110 millones de años. Fósiles principalmente marinos, pero también que tienen huellas de dinosaurios saurópodos y de terópodos. Así que vengan, visitamos el Museo de la Evolución del Puebla, el Jardín Botánico Elia Bravo, que es una preciosura, y las salinas prehispánicas en Zapotitlán. No se lo pierdan, aparten sus lugares porque son vacaciones y luego se llena. Bueno, y el día de hoy les decía que tenemos la última conferencia dedicada a el ciclo de conferencias de Océanos del Pasado.
Y es esta conferencia que nos trae el biólogo Bernardo Carranza Becerra del Instituto de Geología de la UNAM, que ha titulado Los peces espinosos del Cretácico de México, importantes para comprender la evolución. Y bueno, para quienes no lo conozcan, lo voy a presentar. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudiante de maestría en el posgrado de Ciencias Biológicas en la UNAM, enfocado en el estudio de peces espinosos fósiles del Cretácico Superior de Chiapas, México. Ha participado en congresos nacionales como el 16º y el 17 Congreso Nacional de Paleontología, en congresos internacionales como la Reunión Regional Anual Río de Janeiro, Espíritu Santo de la Sociedad Brasileña de Paleontología en el 2020 y en el 18º Congreso Nacional y noveno Simposio Latinoamericano de Ictiología en el 2023. Ha participado en eventos de divulgación de la ciencia como en el sexto, séptimo y octavo encuentro con la Tierra en Ciudad de México y en las exposiciones de hongos y biodiversidad del 2023 y 2023 y 2022 y 2023 en Toluca, Estado de México, y en la tercera semana de la biología evolutiva y la biodiversidad en el CCH Azcapotzalco. Pues le damos la bienvenida por primera vez a este espacio a el biólogo Bernardo Carranza. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, pues bastante contento de que me dieran la oportunidad de venir acá a platicarle acerca de los peces espinosos del Cretácico de México. No, gracias a ti por aceptar la invitación y espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. Y bueno, pues que nos hables de este grupo. Creo que hemos tenido algunas pláticas de los peces espinosos, si no mal recuerdo, vinieron aquí a hablarnos de una nueva especie en Chiapas, pero la verdad es que sabemos muy poquito del grupo. Y qué bueno que vengas acá a darnos así como la luz de qué son los peces espinosos. Pues Pues el espacio es tuyo, Bernardo. Yo estoy aquí tras bambalinas, cualquier cosa que suceda. Adelante. va, voy a compartir pantalla. Yo te voy diciendo si se ve. Listo. Ya se ve. Ya, bueno, pues los peces espinosos del Cretácico de México, como bien dice el título, son importantes para comprender la evolución de este grupo. En particular, los peces del Cretácico de México son importantes para eso. Bueno, primero vamos a ver qué es un pez. Un pez es un grupo. Los peces son un grupo que no es tan fácil de limitar, pero lo que sí podemos saber es que estos son vertebrados que no tienen extremidades como nosotros. Y existen muchísimas cosas, muchísimos grupos dentro de los peces. Ahorita nada más les voy a hablar de los peces que no tienen espinas. Y por ejemplo, existen unos peces que no tienen ni siquiera mandíbula, como por ejemplo las lampreas o los peces bruja, no tienen mandíbula, nada más tienen la columna vertebral, aletas, y aquí se ven, por ejemplo, que tienen las aperturas branquiales. Luego, otros peces que lo que no tienen es que no tienen huesos, que son casi puro cartílago y casi todo el mundo los conoce. Son, por ejemplo, los tiburones, pero también están las mantarrayas. Y otros peces que muy probablemente yo creo que les han venido a hablar aquí en este foro, es acerca de los elacantos, que son peces que tienen las aletas lobuladas. Como pueden ver, estas aletas no se parecen a nada con otros peces. Y están cercanamente emparentados con los vertebrados que sí tienen extremidades posteriores, como por ejemplo, y que se llaman tetrápodos. Y también, no nada más existe una gran diversidad, sino que han tenido muchísima importancia tanto económica, cultural, como animales de compañía, y también han tenido mucha importancia en el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, estos dos peces en particular son de tradición japonesa, que por ejemplo el pez remo, cuando dicen que aflora a la superficie terrestre, bueno, a aguas superficiales, es que se avecinan grandes terremotos o grandes catástrofes. Y no es tanto así, pero pues así es la leyenda, ¿no? Y también, por ejemplo, a las personas que les llegue a gustar
alguna cosa, por ejemplo, de anime o cosas por el estilo, con seguridad la hayan visto, y son las carpas koi. Y estas tienen una tradición súper antigua, se habla de que la primera representación de una carpa koi fue en el siglo V antes de Cristo, y hay una leyenda, versus una leyenda china, que habla de que las carpas koi tienen que ver con el naciente del río Amarillo. Entonces, sí tienen importancia cultural bastante antigua. Como les decía, también hay importancia en los animales de compañía, principalmente en la acuariofilia y también en la ciencia. Por ejemplo, ¿quién no conoce los peces de abajo? Que lo conoce casi todo el mundo como limpiaparedes. Es un plecustoma, son unos bagres originarios de América del Sur. Y también está, por ejemplo, este otro pececito que son los peces cebra. Casi todo el mundo los conoce como los peces neón, pero estos pececitos, los peces cebra, originalmente fueron líneas genéticas modificadas para estudios en genética. Y también en la actualidad se utiliza mucho para desarrollo embrionario, pero pues los venden también como mascota. Y estos han hecho un problemón en cuanto a especies introducidas porque hay gente que se le hace fácil irlos a soltar en cuerpos de agua. Y también hay algunos otros peces que son, ¿cómo se llama? Que son de importancia económica, como por ejemplo el salmón o la trucha, por ejemplo. Y hasta el momento hemos visto peces que no son del grupo de los acantomorfos, son todo un otro grupo de peces. Por ejemplo, estos, los que les hablaba de los que no tienen mandíbula, se llaman acnatos y que son relativamente pocas especies. También de los bueno, de los peces cartilaginosos, son relativamente pocas especies y también de los elacantos, la mayoría de sus especies están extintas. Del grupo de los bagres, que son cripinodontiformes, también no hay tanta diversidad de especies y de estos otros grupos tampoco. Pero hay algo bien interesante con los peces. Bueno, dentro del gran grupo que son los peces, los acantomorfos son un grupo particularmente diverso. Y algo que interesante es que, por ejemplo, algo interesante a resaltar es que de todos los vertebrados existentes, existen más o menos 60.000 especies, de las cuales, pues aquí el 8% son mamíferos, el 17% son aves, de reptiles son el 15% y de anfibios son el 9%. Pero de entre los peces, juntando a los que a los que no tienen mandíbula, a los que son como los bagres, a los que son como los salmones o como las truchas, y a los que no tienen huesos propiamente dichos, sino que son cartilaginosos como los tiburones, se junta el 27% de las especies de los de vertebrados. Y de los acantomorfos, ahí sí depende del autor, pero está entre 15.000 y 19.000 especies que existen de acantomorfos y por sí solos juntan casi una cuarta parte de los vertebrados existentes. Ahora, entonces ya tenemos así como que en cuenta que son un grupo súper, súper rico en especies, tienen muchísimas, pero aparte son un grupo natural. Lo que significa que sea un grupo natural es que todos son parientes entre sí. No es como, por ejemplo, que yo les hablara por ejemplo, vamos a pensar en un grupo artificial, por ejemplo, no sé, los animales de la granja, ¿no? Y pues tenemos que borregos, vacas, pollos y perros, ¿no? Pues todavía los perros, las vacas y los borregos, pues dirás, pues son mamíferos. Pero, por ejemplo, los perros son carnívoros y los otros son herbívoros o son de los organismos que tienen las pezuñas divididas en dos. Pero los pollos ahí sí son aves, son otra cosa, no tienen nada que ver. En este caso, ese es un grupo artificial. Igual si nosotros hablamos, por ejemplo, de animales de la selva, pues vamos a ver, ¿no? Pues que están los armadillos, los changos, los jaguares y los tapires, ¿no? Pensando en las selvas de Chiapas. Pero, pues a la hora de la hora tampoco tienen mucho que ver. Por ejemplo, un tapir está más emparentado con un puerco, un jaguar con un gato, un chango con nosotros, los armadillos son otro grupo que está más emparentado con los perezosos. Igual es un grupo artificial. Lo que tenemos aquí como grupo natural es que todos son parientes. Es como si dijéramos, no, pues, por ejemplo, los felinos. Entonces, pues ya sabemos que ahí están las panteras, los lobos y los gatos y
un montón y los linces, y jaguares, y ocelotes, y un montón de cosas. Aquí con los acantomorfos es igual, es un grupo en el que todos son parientes. Y aparte, algo que tienen que, algo de estos es que tienen aparte de que son muchos, hay mucha importancia ecológica o tiene una gran importancia ecológica y una gran importancia económica. Por ejemplo, ahorita de rápido, en cuanto a la importancia económica en Baja California Norte, nada más la pesca de atún en el 2023 significó más o menos 18,000 millones de pesos. Y eso nada más de una especie en uno de los 32 estados de la República, en uno de los países que no pesca tanto atún. Por ejemplo, España o Japón pescan más atún que México. Y también tiene una importancia ecológica muy interesante porque al ser tantas especies, ocupan muchos espacios que tienen un rol ecológico. Por ejemplo, hay acantomorfos que comen corales, hay acantomorfos que comen algas, hay acantomorfos que se comen otros peces, hay acantomorfos que se comen otros crustáceos, hay unos que viven, por ejemplo, en arrecifes de coral, pero hay otros que viven en aguas abiertas, como por ejemplo los atunes, y así viven en un montón de lados y comen un montón de cosas. Entonces están cumpliendo muchos roles ecológicos, nada más por el hecho de ser tantos y de existir. Y bueno, en cuanto a los peces, son la fauna dominante en los arrecifes de coral y los arrecifes de coral son el ecosistema más productivo en la Tierra. Entonces, son particularmente importantes allí en esos ecosistemas, como los arrecifes de coral. Ahora, bueno, y dices, bueno, va, si los acantomorfos son muchísimos, son muy, muy importantes, tienen muchísima importancia ecológica, muchísima importancia económica y pueden ser hasta de importancia cultural. Bueno, y va. ¿Y cómo puedo yo reconocer a uno acantomorfo? La manera fácil de reconocerlos, es decir, si tú lo ves, por ejemplo, que vas a comprar pescado o que lo ves en una pecera, es que tiene una espina aquí en la aleta dorsal. Bueno, que no tiene una, tiene muchas, pero hay unos que nada más tienen una, pero tiene espinas aquí en la aleta dorsal y aquí en la aleta que está abajo, atrás del cuerpo, que se llama aleta anal. Comúnmente, o casi todos los acantomorfos actuales tienen una espina aquí en la aleta pectoral, perdón, la aleta pélvica. Y esta aleta pélvica, bueno, casi todos porque se han encontrado al menos 3 ejemplares fósiles de aquí de México que no tienen esta espina en la aleta pélvica. Pero eso es otro tema que lo veremos en otro momento. Y otra característica muy importante es que tienen dos huesos juntos, el etmoides lateral y el vomer los tienen pegados. Bueno, los tienen haciendo contacto. Y como les decía, los acantomorfos tienen una diversidad impresionante en cuanto a formas y tamaño, y eso es porque tienen muchísimas especies. Estamos hablando de entre 19,000 y 15,000 especies. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo un pez ballesta, un pez loro, un pez que se llama mola mola, un atún, un holocentriforme o candil, y y esta es una trucha. Aquí lo que podemos ver son sus diferentes adaptaciones que les permiten vivir en diferentes lugares y también alimentarse de diferentes cosas. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí en el pez ballesta, pues que ya vemos por qué le dicen pez ballesta, ¿no? La aleta dorsal y la aleta anal están simétricas y pues tiene aquí la cabezota. El pez ballesta, el pez loro y este pez mola mola pertenecen a un mismo grupo que se llama tetradontiformes. Este grupo de tetradontiformes, hagan de cuenta que en su boca se forman así como si nada más tuvieran 4 dientecitos. Tienen más, pero en la punta de la boca nada más tienen 4 dientes. Y en particular el pez ballesta y el pez loro los utilizan, o bueno, esa forma de sus dientes les permite estar rascando los corales. Y entonces estos se alimentan de corales, van rascando. Sí son depredadores, pero no andan cazando otros peces, están comiéndose los corales que ahí andan en los arrecifes de coral y son básicamente coralinos. Por ejemplo, otro de los peces coralinos que existen es los candiles, que se llaman,
o sea, son candiles, pertenecen a un orden que se llamó los centriformes, y aquí podemos ver aquí ya una de las pequeñas grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, las aletas son completamente diferentes. Están cerca de la cabeza, se parece más a un pez común, pero aquí lo que quiero que nos fijemos tantito es en el tamaño de los ojos. En los peces, por ejemplo, el pez ballesta o el pez loro, o por ejemplo en este atún, o en la trucha, o en este mola mola, el ojo está, pues no está chiquito ni está grande. Es un ojo así como normal. Por ejemplo, hay otros peces que viven en cuevas, y en cuevas de Hidalgo que ya o tienen los ojos muy chiquitos o los perdieron. Pero, en particular, con estos peces que viven en condiciones de oscuridad, pero no de oscuridad absoluta, sino que se llaman peces caterales, bueno, o animales caterales, pero son los que viven en la penumbra. Por ejemplo, la oscuridad que existe justo antes del completo anochecer o la que existe justo antes del completo amanecer. Y lo que pasa es que estos peces tienen un ojo así de grande que les permite absorber la mayor cantidad de luz y poder ver bien en esa penumbra. Y estos peces, pues el rol ecológico que cumplen es que en los arrecifes de corales son los principales depredadores de crustáceos. Estos se alimentan, por ejemplo, de camarones o de cangrejos o de langostas, que también son muy abundantes en los arrecifes de coral. Y también lo que podemos ver es que, por ejemplo, vean cómo es la forma de aquí de esta parte que estoy señalando se llama el pedúnculo caudal, que es donde se une la cola con el resto del cuerpo. Y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, en el pez ballesta y en el pez, el candil, es que no es tan chiquito como, por ejemplo, en el atún, no está tan reducido como en el atún, y tampoco está así, no está tan grande, tan gigantesco como por ejemplo en el mola mola. Y esto lo que les permite es que no pueden correr mucho, o sea, no pueden nadar muy rápido, pero lo que sí pueden hacer es nadar de repente muy rápido por cortos periodos de tiempo. Hagan de cuenta que sería como dar arrancones y que en esos arrancones pueden cambiar de dirección muy rápido. En este caso, por ejemplo, al pez ballesta le permitiría, por ejemplo, huir de depredadores porque no es un pez muy grande, o a este le permitiría alcanzar a sus presas, que son, por ejemplo, algunos camarones o algunos cangrejos, sí se pueden llegar a mover bastante rápido bajo el agua. Y, por ejemplo, veamos el pedúnculo caudal de, por ejemplo, el pez loro o la trucha. Estos es como un cuerpo no tan especializado que les permite nadar a una baja velocidad en aguas más o menos tranquilas. Y esto lo podemos saber como porque el pedúnculo caudal no está tan reducido. Entonces no nada tan rápido, pero lo que sí puede hacer es nadar por mucho tiempo. Por ejemplo, este necesita estar nadando mucho tiempo porque está royendo los corales todo el rato. Y las truchas necesitan estar nadando mucho tiempo, bueno, nadan todo el rato porque estas viven en corrientes de agua, particularmente en corrientes de agua fría, dulce, en ríos. Y otra cosa bien interesante, ya pasando a los diferentes hábitos y formas de cuerpo que hay, veamos dos ejemplos completamente diferentes. Los dos peces, el mola mola y el atún, viven en aguas abiertas. Aguas abiertas significa que de repente no hay nada, o sea, nada más hay arena y agua en todo el mar. Y puede estar así por kilómetros, es mar abierto. Pero, aunque viven en el mismo lugar, se alimentan de cosas diferentes y se mueven de manera diferente. El mola mola básicamente se deja llevar por la corriente y sus aletas modificadas, tanto la dorsal como la anal y la aleta caudal, le funcionan más como una vela para que se lo vaya llevando la corriente y va pues, todo lo lento que puede y básicamente se deja llevar y lo que hace es que se alimenta de medusas cuando las llegue a encontrar. En este caso, en contraparte, tenemos aquí al atún, que por ejemplo lo que vemos que es un cuerpo mucho más comprimido. Y el molamol ¿cómo se llama? Es aplanado lateralmente. Hagan de cuenta que es como un libro, como una hoja de papel. Es así aplanado y vertical. El atún
Si alguna vez han visto videos de cómo se cortan los trozos de atún, es, es un cilindro, se dice que tiene cuerpo fusiforme. Y lo que podemos ver es que es así puntiagudo en el frente y puntiagudo y puntiagudo detrás. Esta forma de cuerpo le permite penetrar mejor el agua y acelerar mucho más rápido, pero aparte esta forma de la cola que es en una luna, y también esta forma del pedúnculo caudal y las pequeñas aletas dorsales, anales, pélvica y pectoral, que son muy chiquitas, en realidad sirven, bueno, le funcionan a él como para cambiar de dirección y para estabilizarse un poco, le permite nadar cantidades así, muchísima distancia a mucha velocidad. Y aparte de que por la diferencia en su boca, lo que podemos ver es que esto es un depredador de otros peces. Bueno, los atunes son depredadores, son carnívoros, pero son depredadores de otros peces, precisamente porque alcanzan muchísima más velocidad que otros. Y ahora, ¿qué sabemos acerca del registro fósil de estos ejemplares? Bueno, si son, me imagino que muchos aquí están repitiendo, no es la primera vez que se meten en una conferencia de paleontología, pero hay dos cosas interesantes del registro fósil. Uno es que es incompleto. Eso es lo principal. El registro fósil es incompleto. Entonces, no podemos decir que algo, por ejemplo, decir en una edad en el Cretácico inferior, ¿no? En el Aptiano, no, surgió en el Aptiano, no. Lo que podemos decir es que lo más viejo que hemos encontrado es en el Aptiano y que seguramente ya estaba desde antes. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Pero desde el Aptiano seguro sí está. Ese es uno. Ahora, el registro fósil de estos tiene una particularidad. En todo el Cretácico, es desde el Aptiano, que es lo último del Cretácico inferior, Aptiano, Albiano, y casi todo el Cretácico superior, el registro fósil es extenso, principalmente en Medio Oriente, el norte de África y en Europa. Hay muchos ejemplares en Marruecos, Líbano, Turquía, lo que es, bueno, esta parte de la Cisjordania, también hay algunos, y principalmente en Europa, en Alemania, en Francia y en Reino Unido. Y aquí, a partir de acá, es particularmente abundante y en Italia. Aquí ha habido un esfuerzo de muestreo mundial. Sí ha habido ejemplares, por ejemplo, de América del Sur, ejemplares mexicanos, brasileños, peruanos, argentinos. También ha habido ejemplares en India, pero es particularmente escaso en esta parte de que es el límite Cretácico-Paleógeno, entre el último piso del Cretácico y el primer piso del Paleógeno, bueno, hubo una extinción masiva, pero que tan, no es tan catastrófica en general para animales marinos, como lo fue para para los grandes vertebrados terrestres. Sí se perdieron muchos grupos, pero no les fue tan mal como a los vertebrados terrestres. Ahora, lo que sabemos del el registro fósil de estos peces, de los acantomorfos, uno es que surgieron en el Cretácico inferior. Al menos sabemos que surgieron en el Cretácico inferior. Y el registro fósil más antiguo es del Aptiano en España, pero no es concluyente. Son unos huesitos del oído que se llaman otolitos. Y se describió una especie, pero no es un resto esquelético y no es tan fácilmente comparable con otros ejemplares. Ahora, en el registro esquelético más antiguo que existe de este grupo está en México, en las canteras de Muji en el estado de Hidalgo. Y de ese se reconocen tres especies: Janduictis interopercularis, Pseudomonocentris microspinos y Dalgoictis tropicalis. Luego, alrededor del mundo ha habido lo que les decía, un montón de yacimientos fósiles en todos lados. En la India se han encontrado un montón de otolitos, aquí en Medio Oriente se han encontrado algunos. Bueno, en Medio Oriente, Rusia se han encontrado igual otolitos y se han encontrado también restos esqueléticos. Y de aquí para acá, en Europa, África, América y la Antártida se han encontrado otolitos y esqueletos. Y algo muy interesante es el caso de México. En México
Bueno, vamos a hablar un poquito del registro fósil sin tomar en cuenta a México. Tenemos que surgió en el Aptiano y no había dejado de haber registro fósil hasta acá, que si contando a México, nada más existe una localidad en Alemania y en Chiapas, que es del Campaniano maastrichtiano. Bueno, que es del Campaniano superior. Es una polémica ahí con la edad, pero seguro es del Campaniano superior. Y luego había habido una falta de registro fósil de acá. Y empieza otra vez acá en el Tanetiano y en el Ipresiano, pero esto ya es mucho después, ya después del, ya después de la gran extinción del Cretácico Paleógeno, y hay una localidad que es particularmente importante, que es en el norte de Italia. Ahora, lo que sabemos es que aquí surgieron muchos de los grupos que se conoce, de los grupos que se podría decir que son grupos basales, que son grupos que no están tan modificados como por ejemplo un mola mola, que también se le llama pez luna, o un atún, son peces que se parecen más a los candiles, que son grupos no tan modificados. Lo que sabemos también es que los demás grupos, por ejemplo, este, bueno, el pez mola mola está aquí, está dentro de este grupo, dentro de los percomorfos, y ya está muchísimo más adelante, aparece en el registro fósil. Ahora, lo que pasa con el registro fósil en México es que sí tenemos bueno, tenemos ejemplares del Cretácico inferior, lo que les había comentado, del primer registro esquelético. También tenemos de lo más antiguo del Cretácico, las localidades en Chiapas y acá en el norte de México, en Coahuila, perdón. Y también tenemos ya en el Cretácico superior, en el final del Cretácico superior, en Coahuila y Chiapas. Algo interesante es que también están apareciendo ejemplares fósiles del primer piso del Paleógeno. Y eso sí no se había reportado antes. Son cosas que están aportando aquí en México. Y lo que tenemos es que el rango temporal es amplio. Pues tenemos del Cretácico inferior hasta el Paleógeno, pero no hay tantas especies, o al menos no tantas como en Europa, que son 200. Sí, más o menos 200 especies del Cretácico Paleógeno. Y lo que les decía, tenemos el registro esquelético más antiguo en el Albiano. Tenemos otro en el Cenomaniano de Chiapas, que estas son, por ejemplo, Choichix Alvaradoy, Pepencay Maya y Soqueichtis Caroline. Y también tenemos aquí en el Daniano, que es lo que ya se había reportado, lo que no se había reportado previamente, de ejemplares de acantomorfos ya en el primer piso del Paleógeno. Y tenemos cuatro especies: Eucalostomus cuevassae, Caecanus gonzalezorum, Gelemembutus castroi y Paleosorranus lacampae. Ahora, lo que tenemos aquí, o la importancia del registro paleontológico en México, es que llena este hueco, este hueco en la información que había entre el Cretácico Paleógeno, que, bueno, se le conoce como Gap de Patterson, es que se empieza a llenar con los aportes que hay de Chiapas, pues sí, específicamente que hay con los aportes que hay de Chiapas. Entonces ya tenemos aquí en el Daniano estos ejemplares: Eucalostomos, Caecanus, Quelemembutus y Paloserranos, pero también sobre lo que va mi trabajo, en mi trabajo de la maestría, es en el estudio de los ejemplares fósiles de aquí, del Campaniano. Y tenemos que hay cinco ejemplares fósiles, de los cuales podemos reconocer que hay al menos tres especies diferentes. Sabemos que este y este son el mismo ejemplar. Bueno, no son el mismo ejemplar, son de la misma especie. Y eso lo sabemos porque comparten un montón de características. A la hora que uno hace los árboles de la vida, los árboles filogenéticos, comparten casi todas las características comparten casi todas las características, y aparte, las descripciones anatómicas son muy similares. Este ejemplar, que es diferente de estos, y este, que es diferente de los de acá, sabemos que son tres especies distintas. Bueno, y este ejemplar que sabemos que nada más es acantomorfo por las características que les habíamos dicho, que presenta espina en la aleta dorsal y espina en la aleta anal. Nada más que está demasiado maltratado como para poder asignarlo
una especie ya conocida o aventurarnos a decir que es una especie nueva. Ahora, entonces hay cosas interesantes que se está llenando el gap de Patterson con los ejemplares que han sido reportados para el campaniano, el límite superior del campaniano, y también para los que se han reportado en el daniano. Entonces, uno es que se están reportando especies nuevas, y es que estas especies nuevas, aparte de que son nuevas y por sí mismo es un aporte importante a una especie no conocida, se está llenando el gap de Patterson. Estamos aportando especies donde antes no se conocían, bueno, en una temporalidad en la que antes no se conocían. Aparte, algo muy interesante de los ejemplares del Daniano de Chiapas es que es la primera vez que se reportan especies que actualmente son de grupos arrecifales. Anteriormente se creía que el origen o los ejemplares más antiguos de estos grupos eran de origen, bueno, de origen del Tetis más para Europa. Y ahorita el origen de estos grupos parece que tiene más que ver con América, específicamente con Chiapas, que con Europa. Y, por ejemplo, Eucalostomus cuevasae es el primer registro o el registro fósil más antiguo de un grupo que se llama Aulostomoidea, que son los peces trompeta, que igual tienen un rol muy, muy importante en los arrecifes de coral. Caicanus gonzalezorum es un poma céntrido, es de los primeros bueno, de los primeros, el registro fósil más antiguo del grupo de los peces payaso. Entonces esto tiene muchas implicaciones porque, por ejemplo, a ver si los peces payasos surgieron ahí, entonces pues tienen mucho que ver con todo el armado que hay alrededor de los arrecifes de coral con ese grupo. Y también con este de los serránidos, que es Paleoserranus lacamhae, también son muy importantes este, para los arrecifes de coral. Cumplen muchas funciones ecológicas de los arrecifes de coral y tenemos los ejemplares más antiguos acá en México. Y pues bueno, vamos como para recapitular. Los acantomorfos son peces espinosos que tienen espinas particularmente en la aleta anal y dorsal. Son más o menos una cuarta parte de los vertebrados existentes. Cumplen un montón de funciones ecológicas, tanto en los arrecifes de coral como en mar abierto. Tienen muchísimas formas y hábitos, como lo que les decía del pez luna o bueno, el pez luna o mola mola es el mismo pez. Y también, por ejemplo, en el otro lado está el atún, ¿no? Que aunque los dos viven en aguas abiertas, sus hábitos son completamente distintos. O, por ejemplo, el pez loro y el candil, que aunque viven en los arrecifes de coral, sus hábitos y su forma de cuerpo es completamente distinto. Entonces, un solo grupo, a partir de modificaciones en sus cuerpos, pueden explotar los mismos lugares, bueno, explotar los recursos de los mismos lugares de maneras completamente diferentes. Ya yéndonos hacia la parte paleontológica, sabemos que los peces de México por sí mismos son importantes, bueno, el registro fósil de los peces acantomorfos de México por sí mismos son importantes porque son especies nuevas. También aquí tenemos las bueno, los registros esqueléticos más antiguos de acantomorfos. Y también es que estos peces están llenando o complementando lo que antes, una temporalidad en la que no se reconocían especies, que era conocida como, pues, gap de Patterson. Aparte de que ahorita sabemos que de estas familias, Eulostomoidea, Pomacentria y Serranide, los ejemplares más antiguos de fósiles que se conocen son del Daniano de Chiapas. Entonces, son bastante importantes. Por eso, los acantomorfos del Cretácico bueno, del Cretácico y del Daniano son importantes para conocer la evolución de estos grupos. Y bueno, pues ya se acabó la presentación y como agradecimientos quería agradecer a mis compañeros, a mis profesores, al posgrado UNAM, acá al foro de GeoExplora y el Instituto de Geología y muchísimos amigos. Y ya sería todo por mi parte. Muchas gracias por la presentación, Bernardo. Bien interesante sobre estos peces. Y te iba a preguntar, está padre que tengamos ese registro en México de finales del Cretácico y principios del Paleógeno, porque justo es este como límite que a todo mundo le interesa, ¿no? El límite
Cretácico Paleógeno. ¿Y cómo han sido afectados estos peces o cómo has visto la comparación entre faunas del Cretácico con el Paleógeno? Le voy a regresar unas diapositivas para eso. Bueno, aquí algo interesante es, como les decía, ¿no? No fue tan catastrófico para la fauna, o específicamente para los peces marinos, porque sí sabemos que muchos grupos se acabaron al final del Cretácico, como por ejemplo los reptiles marinos, esos sí ya no pasaron, pero por ejemplo los grupos que son en esta parte que serían grupos basales, que son los que tienen menos modificaciones, pues parece ser que a ellos no les pasó gran cosa. A los que sí les pasó fue que pasaron por una radiación adaptativa después del Cretácico Paleógeno. Una radiación adaptativa para las personas que no estén así metidos mucho en biología es que empiezan a surgir especies, muchísimas especies. Ujú. Parece ser que lo que ya no se ocupó por otros peces, como por ejemplo los picnodontes, empezó a ser ocupado por los acantomorfos, pero parece. O sea, Wow. no está por escrito que diga, sí, esto pasó, nada más parece. Pero sí empezaron a diversificar mucho después del Cretácico Paleógeno. Wow. Y también eso de que dices de que no son tan diversos como en otros continentes, como en Europa, por ejemplo. Eso se debe a que aquí no había a lo mejor los nichos ecológicos que a ellos les gustaban o algo así. Pues más bien parece que no había paleontólogos en el siglo XIX aquí. Vamos atrasados 100 añitos nada más. Algo así. Es que, bueno, ahora sí que parte de mi trabajo ha sido revisar todos estos peces, ¿no? Claro. Y muchos son de Agassiz, de David Starr Jordan, hay, Nada más y nada menos, ¿no? ajá, de 1800, 1900, 1960, 1917. Entonces, o sea, las condiciones eran otras. Si en Wow. Europa ya estaban con bueno, con países ya formados, México se estaba formando, entonces parece ser que ha sido un problema de esfuerzo de muestreo, Claro. porque, por ejemplo, no sé, el profesor Jesús Alvarado ha estado en Chiapas, creo que desde el 2010, y ha sacado muchísimos peces, y nada más van 14 años, entonces. Ujú. Y esto que comentabas, ¿no? Que se pensaba que existía este gap en donde no había registro y resulta que sí hay un registro y está aportando muchas luces de, pues justo qué pasó en este intervalo. Y bueno, tiene que ver con que no se habían estudiado o todavía no le habíamos echado ojo a esa parte del registro fósil, en México. Sí, parece ser que es más un esfuerzo, un problema de esfuerzo de muestreo que de otra cosa, pero sí. Perfecto. Bueno, pues te voy leyendo lo que nos ponen acá en el Facebook. Está Sergio Martínez, que dice saludos. Apple Cherry, que dice Holly. También por aquí Guillermo Vega dice excelente charla. Azarel Guzmán, ay, dice saludos. Priscila Chable, palmaditas. Sergio Martínez dice muy interesante plática. Muchas gracias. Saludos, saludos, Sergio. Y Ragna Au, nuestra querida Aurora, anda también por acá, te manda corazoncito y pececito. Muchísimas gracias por la plática, Bernardo. Oye, y si alguien te quisiera contactar, ¿tienes algún correo? Si alguien quisiera, no sé, estudiar los peces, alguien que estuviera estudiando licenciatura, ahí está su correo. Pues, digo, yo ahorita tengo muchísimos problemas con mi tesis como para aventarme a decir, no, si la tuya va bien. Así que, este, podría yo nada recomendarles ahí a profesores y compañeros. Por ejemplo, está el profesor Jesús Alvarado, es buenísimo. También el que es mi profesor, el doctor Clayton Magno, también es muy bueno. Y también está de peces, uno que se llama Jesús Alberto Díaz Cruz, que también es bueno. Muy Sí, bien. pero Cualquier sí. duda, entonces ahí en Bernardo C. Becerra o colaboración, no sé, alguien también que esté estudiando peces quisiera colaborar contigo, @gmail.com. Oye, y por acá Sergio Martínez nos pregunta, ¿qué significa gap? Agap es un hueco, es una palabra en inglés, pero en español significa hueco. Y bueno, en paleontología es así ese pedazo, ese hueco en donde no tenemos información paleontológica, ¿no?
o ya sea que no pensábamos que no había registro fósil, o hay un gap en el tiempo en donde no podemos seguir contando la historia de un piso al otro piso, ¿no? A eso se Sí, también. hace referencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo. Y cuando tengas más información sobre los peces, pues adelante, ¿no? Y luego acá está Sandy Becerra Tel, dice, ahora Arroja México aporta luz a la evolución de la fauna marina. Efectivamente, para que vean que sí son importantes todas las piezas del rompecabezas y si no contamos la historia de México, pues no podemos ver globalmente la historia de estos peces. ¿En qué otro país son más estudiados los peces espinosos, Bernardo? En Inglaterra y en Italia. Órale, mira. ¿Por la Bueno, son, abundancia o les llamó la atención a la es que gente que anda por ahí? ahí tienen las mayores colecciones de acantomorfos fósiles. Oh, mira, Bueno, qué de interesante. Cretácico Palógeno, ahí tienen las mayores colecciones. Está en Inglaterra hay dos localidades, que está la que es la cantera de Inglaterra y la cantera de Londres. Y en Italia está uno que se llama el Monte Volca. Y por ejemplo, en el Monte Volca, nada más de ahí son 140 especies y todavía se siguen describiendo especies Eh, nuevas. y Sí, estudiadas hay, desde hace un montón, supongo. sí, la primera es de 1700 y cacho. La última se describió en el 2014 de ahí. Ay, qué barbaridad. Mira, por acá también dice Dalia, felicidades, una charla muy interesante. Ay, saludos a Dalia. Pues muchas Gracias. gracias, Bernardo. Y cuando tengas así alguna especie que reportes o algo interesante sobre esto del gap, yo no sabía que teníamos ese gap y que era tan conocido. Y supongo que es Patterson porque como que es un gap que pensábamos que era mundial. Pues en realidad el hueco, así el gap, se conoce desde, o bueno, este autor Patterson lo propuso en el 93. Pero así Ok. es un artículo que se quedó ahí, poco citado, nada más las personas que están estudiando cantomorfos lo conocen. Y él lo dijo así en el 93. Después salió uno en el 2023, hace un año, de un investigador que se llama Friedman, y le dijo, ah, no, sí, ese señor tiene razón, hay un gap en el registro fósil. Pero, bueno, también es parte de la discusión de mi tesis, es que el gap nada más es de registro fósil esquelético. De estos Ah, huesitos del oído interno no existe. Si hay, o sea, si se toman el registro fósil esquelético y el de los otolitos, y el gap no existe, si es un continuo, nada más que esqueletos hay pocos en ese periodo de tiempo. está interesante también. Explicar eso por qué. Sí, y también estaría bueno, pero sí va más porque sea una falta en el esfuerzo de muestreo, porque aquí en Chiapas hemos ido 2010, bueno, yo he ido 2019, 2020 y 2024, y cada que vamos salen acantomorfos nuevos. Entonces, Wow. parece ser que es una cosa de esfuerzo de muestreo. Bueno, pues a seguirle ahí. También está por acá Ricardo Vasconcelos, excelente plática. Hugo Flores Hernández, gran plática, señor Bernardo, un abrazo. Y Gabriel Cerdán dice saludos, gran aporte a la ciencia en México. Pues muchísimas gracias, Bernardo, por habernos traído esta plática y cuando quieras las puertas de GeoExplora están abiertas para ti. Va, muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. geoexploradores, esperamos que les haya gustado esta plática y bueno, nosotros vamos a descansar unos cuantos días, pero regresamos el 11 de julio para hablar de ceratópsidos de la formación aguja en Coahuila. Así que no se lo pierdan, vamos a andar por aquí en julio hablando del Cretácico de México. Los esperamos y pues nada, que pasen bonitas vacaciones. Por acá andaremos nosotros. Y vénganse en la expedición del sábado, que es de la Edad de Hielo. Los esperamos. Gracias.